En A serio. ver, estábamos con el cortado. O sea, mi cortado no nace para defenderme. O sea, mi cortado nace para quedarme en la zona. O sea, para quedarme. Nace en pista rápida mi cortado. Y eso que yo había entrenado con gente como Aguilera, o sea, que tenían un cortado de brutal, ¿no? Y me acuerdo también que en la primera etapa, en el 86, 85, así, en la Davis estaba Orantes, ¿vale? Otro. Y Orantes, cuando lo veía jugar ahí, el tipo era como una roca aquí, ¿sabes? Y hacía así, te venía y tal, y decía así la volea también, ¿no? Y son esas típicas cosas que ves que no, digamos, después empiezas a darle como vueltas, ¿no? Y yo considero que mi revés cortado empieza a funcionar porque empieza a funcionar con rápida, en la rápida. Entonces ahí tiene que ser un revés cortado que no la frenes la bola, ¿no? Porque en rápida no te sirve un revés cortado así, a lo mejor como te puede servir en tierra que la dejas como muerta, ¿no? Tú fíjate que si mi revés cortado, si hubiese tenido un revés cortado natural, de estos de super talento como Aguilera o Orantes o tal, yo hubiese sido mucho más capaz de hacer mucho más drop. Yo no hacía Con más drops. poco. No, Pero solo, fíjate solo en que la volea. sí, en la volea, pero de fondo, digamos, no veía sitio. Lo mismo que tenía, esto que te decía, que veía campo con el saque, con el cortado, con la dejada. O sea, si tenía mucha ventaja, sí, pero, por ejemplo, en la segunda parte de la etapa, cuando empiezo a dominar el cortado, empiezo a ganar muchos más puntos, pero no de dejada, pero sí de bolas cortas al cuadro, del cuadro corto, La cortina. en el cruzadito. El Porque, que pero, hace pero Fer. porque parecido. O sea, pero yo tiraba muy buena, digamos, la derecha, me tiraban al revés, tiraba la paralela, me volvían a tirar al revés y le tiraba al cuadro y se chocaban con la red. O sea, entonces, claro, pero no era o sea, porque ya llegaba y la tiraba así directa, ¿no? Contra la red. Yo me acuerdo una vez que jugamos en París con Andrés, que ganamos el título con Andrés, que Andrés Guerra. Se lesionó Hans Hildemeister y Sergio, y jugábamos con él, y jugábamos de derecha y de revés cortado, ¿vale? Y me acuerdo que jugábamos un partido contra el amigo nuestro Chip Hooper, que era una bestia así gigante, y le tiraba todo así bombas, y le tirabas un cortado bajo que se quedaba por debajo de la red, y el tipo le tiraba una bomba que o agujereaba la red o la tiraba un home run a la valla, ¿no? Y con el decíamos, bueno, a ver quién se la tira más bajita, porque el tipo llegaba y ¡pam! Y a la red, y a la red. O sea, y no era capaz de llegar y como hacer un poco Sí. Envolverlo un poquito. de eso. Pero, y era por eso, ¿no? Porque la tirábamos ahí abajo, ¿no? Que se quedase ahí muerta abajo. Mira, ahí a mí me interesó mucho siempre tu estrategia de devolución, Mm, porque no era, no era tu fuerte, no eras Djokovic o el Chino Ríos, estos tipos que realmente, o Agassi, ¿no? Que revolucionaron la devolución, pero la primera regla, lo que decía Roy Emerson, no la tirabas afuera. Si yo toco la devolución, la pelota entra. mhm, Otra cosa que hacías muy importante era que ponías tu pie izquierdo siempre por delante, como que estabas perfilado así, como que esperando con el hombro derecho atrás, esperando. mm, Si te iba por revés, ¡tuc! La ponías en juego. Y de derecha la envolvías y ganabas tiempo. Contame, mm. ¿cómo salió todo eso? Pues muy parecido también. Al final es una necesidad que vas creando, ¿no? Para poder competir. Sí, Lo que es fundamental cuando devuelves es poder romper saques. O sea, los grandes campeones son los que rompen saques. Porque todos encontramos la manera más o menos de poder ser competitivos con nuestro saque. Unos de una manera, otros de otra, pero aguantamos, ¿no? Y encontramos la derecha, no sé qué tal. Entonces, claro, si tú estás jugando a un nivel y quieres ganar partidos importantes, tienes que encontrar la manera de poder, con tus devoluciones, el poder hacerle pensar al otro.
Entonces, en parte porque al empezar a jugar muchos dobles, empecé a desarrollar esta capacidad de poder controlar, digamos, el cuadro del cruzado. Esa devolución del cuadro del cruzado, porque yo jugaba mucho al deuce, ¿vale? Entonces, y esa devolución al cuadro del cruzado casi nunca la hacía en un inicio. Siempre devolvía muy o cruzado profundo o mucho paralelo profundo. Sobre todo contigo no, porque eras diestro, porque hay zurdo, perdona, y si me sacabas bien, pues entonces si te tiraba profundo quedaba a tu derecha. Entonces o te metía una muy buena que te abría o me ponías a correr. Entonces, pues contigo trataba de volver más por el revés o si no, pues si era segundo saque, ahí sí que podía entrar a hacer más cosas, ¿no? Pero con los diestros, que es el 90 y pico por ciento de jugadores diestros que juegas, pues tratabas casi siempre de buscar una devolución muy profunda para que me diese tiempo para poder volver a recuperar la pista, para poder volver a entrar y poder entrar de derecha y eso. Entonces, con el revés, si me encontraba en el revés, pues trataba, pues si le pegaba así por encima, pues muchas veces trataba el inside out de revés así, hacia allá, o incluso llegué a desarrollar bastante bien el ataque, digamos, desde el deuce con mi revés hacia la derecha, ¿no? Pero lo que trataba siempre, todos los segundos saques, todos devolvía de drive, seguro. Tenías una habilidad para invertirte de locos. Eso. Pero era por la situación esa que hablábamos de que le ganaba tiempo al asunto, porque ya me empezaba a poner bien antes. O sea, la gente cuando empieza a ponerse, se piensa que se tienen que girar completamente, ¿no? Y yo no creo que tengas que hacer ese giro completo, sino que tienes que empezar a rotar para que veas que te da tiempo. Y cuando ya te estás rotando, ver si te da tiempo a entrar o si te da tiempo a salirte. ¿Entiendes? En aquella época no se sacaba tan profundo y se podía tener más tiempo. Hoy en día les cuesta más. Fíjate, hay jugadores que, por ejemplo, David Ferrer del lado del deuce se tiene que poner muy lejos porque no le da tiempo a rotarse bien. Sí. Pero del lado del revés se puede poner encima de la línea porque como tiene el cruzado de revés, también se puede cambiar de derecha y también no tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, Rafa se tiende a poner súper lejos. ¿Por qué? Porque sabe que necesita el tiempo para... Entonces luego la tira profunda y ya ahí entra y ya te quita la iniciativa, ¿no? Pero la primera tiene que tener ese tiempo que la pelota... Tú también te ponías muchas veces muy lejos. Me acuerdo no necesitaba tiempo. Jugaba con una raqueta muy pesada y tenía swing largos para tener fuerza, tenía swing muy largo, necesitaba tiempo. Si me ponía muy cerca, no llegaba nunca. Claro. Entonces tenías que tener estas devoluciones así súper altas, profundas, para obligar al otro a salirse. Sí. Pero luego, por ejemplo, cuando jugaste dobles, después empezaste también a desarrollar el tiro adelante y te ponías mucho más adelante. Mucho más, sí. Mucho más adelante e incluso te montabas así mucho más. Nada, maricón. Mirá que mejoré bastante el doble, pero pucha, me ganaste todo. Cada vez que me encontraste, me ganaste. No. Tuve que jugar con vos juntos para ganar una vez y ganamos el campeonato. Maricón. No, pero si hacíamos partidos que eran súper duros. El otro día estaba viendo hicimos buenos partidos. Sí. Jugamos varias finales en contra, pero me ganaste siempre. Me ganaste en single por eso, que cuenta más al final. O sea, que estás tranquilo. No. Yo te gané una linda, te gané en Kitzbühel, pero vos me ganaste en Roland Garros. Esa sí que me dolió. Esa fue dura, sí. Ese año estaba yo jugando, creo que fue el año que perdí con Vilander, que le tuve ganado en cuartos y luego ganó él el torneo, porque perdí con Vilander y tuve set points en el segundo y estaba un 7-0 creo y set points o algo así. O set points en el primero, gané el segundo o algo así. Y luego era para jugar con Svensson en semis, que Svensson jugaba muy lindo, pero era perdedor. No, bueno, pero digamos, en una semi puedes perder con Svensson, puedes perder con todo el mundo en una semis, pero creo que si tienes un récord bastante claro, normalmente en un partido así lo hubieses pasado y quedar una carrera de llegar cuartos de varias veces y tal, a llegar a una final ya te cambia mucho la cosa, porque en una final puede pasar de todo.
Sí. Pero al final, Mucho. Vilander ese año le ganó la final a Lecon, que, que, Malísimo. que, que igual juegas tú y te gana Lecon, porque era bueno, muy bueno, ¿no? Pero que al final es una final jugable, es una final que le puedes hacer daño. Sí, es Y mucho mejor si encontrarte. yo creo que si cuando tienes 20 o 21 años, que yo tuve varias de estas oportunidades buenas, otro año en US Open para jugar la semi con Cahill, otro año, ¿sabes? O sea, que si tú das esos pasos y rompes esas barreras psicológicas de los slams, te cambia mucho la carrera. Porque si te vas quedando, se te va mermando, digamos, la capacidad de crear oportunidades al final. Sí, Mm, a mí siempre me marcó cuando yo te veía durante todo el camino a Roland Garros o los torneos después de Roland Garros, vos eras muy parejo, jugabas mm. muy bien, final, semi, pa. Y cuando llegabas a los Grand Slams, jugabas, va. Yo me acuerdo el año que jugamos, creo que fue al otro año, en el 87, que estábamos los dos en cuarta ronda y que nos juntamos con el Pato y que el Pato agarra y me dice, me pregunta y me dice, vos, si te dieran a elegir y te dejan ganar los próximos 2 partidos, pero perdés o te la jugás de acá a la final. Y yo le dije, ni cagando, yo me la juego hasta la final. En mi cabeza, yo quería ganar, yo quería ganar. Y él en su cabeza era como que, no, agarremos semi y listo. Sí, bueno, él era, él en eso, él veía el tenis muy bien. Sí, El Pato era un tipo bueno, es un tipo que ve el tenis de una manera muy justa, ¿vale? Pero para los otros y para ti, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, en eso, yo creo que te hace falta a lo mejor no verlo tan bien. Te hace falta la inconsciencia de no verlo para poder hacer cosas todavía más locas, ¿no? Y para poder afrontar según qué situaciones, ¿no? Entonces, quizás allí en ese momento, si no lo veía tan claro, a lo mejor pues hubiésemos podido a lo mejor encontrar alguna otra motivación o algún otro empuje o algún otro, en algún otro momento, pues a lo mejor un otro cambio, ¿no? Pero al final yo estaba allí porque habíamos sido capaz y él había sido capaz de amoldar este jugador que en un inicio tenía muchas menos cualidades para poder ser un jugador súper competitivo, ¿no? Entonces, claro, cuando te enfrentabas a los mejores, claro, perdía con un Agassi, después perdía el año después con Becker, luego otro año perdí con Gómez, que tampoco era en octavos también para jugar con Lendl. O sea que en aquella época, no sé si tú te acuerdas, pero te tocaba jugar uno mejor que otro. Entonces, eran durísimos los partidos. y sin tiros, o sea, porque si tú tienes como ellos, que todos tienen un tiro mucho más determinado, más claro, claro, sin tiros ellos tenían que estar un poco más flojos y tú te estás perfecto para poderlo. Entonces yo, por ejemplo, en los slams ganaba siempre, en el US Open que perdí en cuartos, le gané a Mechir y a Cash. Que dices, bueno, en el Australian Open que tal que perdí con McEnroe, también le gané creo que a Becker y a Cash. O sea, en el París le gané a Noah y a Sivojinovic y entonces pierdo con Vilander. O sea, ¿sabes? O sea, que le ibas ganando a gente que estaban ahí, ¿sabes? Pero luego tenías 3 o 4 escollos mucho. Es como si hoy, pues yo qué sé, eh, te, Te cruzas te, uno de estos te- monstruos. te te cruzas con Murray y luego le tienes que ganar a Djokovic, luego tienes que ganar a Nadal y después le tienes que ganar al otro, al Federer, ¿sabes? En aquella época era un poco todo así, no a ese nivel, porque estos ya han sobrepasado a toda esa gente, pero sí la diferencia para mí es la diferencia de tipos de juego. O sea, cuando tú juegas con gente que juega parecido es más fácil el poder volver a repetir partidos. Pero cuando juegas con uno más diferente que el otro, cada día te tienes que adaptar tu juego y tu estrategia también al juego de uno que te juega completamente diferente. Sí. Y entonces, que fíjate, Lendl, McEnroe, Becker, o sea, es que no hay dos iguales.
Eran todos, dices, bueno, es que este le tengo que tirar más a... El único que yo a mí me gustaba jugar mucho era Becker, porque Becker era alemán, ¿eh? Y te quería ganar como tú jugabas. O sea, no sé si te había pasado a ti alguna vez o no, Sí. pero a mí Becker me sacaba con topspin, derecha hacia afuera y revés más cortado que el mío. ¿Eh? Y iba poco a la red. O sea, y te voy a ganar así, o sea, porque nosotros ya desde pequeños jugamos en el Sunshine Cup y me ganó el 7-6 el tercero en el Sunshine. O sea, ya llevábamos como esta batalla, ¿no? Pero él era muy así, él jugaba con Fernando Luna y le quería ganar como jugaba Fernando Luna. ¿Eh? Y porque él le podía ganar a todos de todas formas, ¿no? No, Pero si yo me acuerdo cuando te gana ahí en Indian Wells en 4, que el tipo te abraza así como, porque él era un gran competidor, pero era así, era duro. Él quería sí, demostrarte que lo hacía mejor que vos. sí, así era. Y si vos sacabas un kick, él se la tiraba atrás y ¡dale! Sí, sí, sí. Aparte le daba bastante como, bueno, había una época que me leía mucha filosofía y siempre como que le daba una vuelta más a todo siempre, ¿eh? A todo. Y era un guerrero, era un warrior nato el tipo. Mm. ¿Sabes qué? El tema próximo que vamos a tocar, eh, yo creo que vos fuiste de los mejores boleadores en polvo de ladrillo de la historia. Mm. En polvo de Esto ladrillo. eso es un piropazo, es un piropón grande. Es un No piropón. sé. No solo, Bueno, no solo, imagínate eh, que te cuento, el primer Wimbledon cuando yo jugué, yo intentaba llegar a volear y no podía, ¿no? Y perdí con el tipo este que te digo que no, pero que comiera la puntilla. que no lo voy a decir el nombre porque... Pero, pero perdí con este tipo que no la podía meter, ¿vale? Y me acuerdo que el Pato llevó al partido a Mottram, a Buster Mottram, el inglés, ¿vale? Entonces le llevó allí para que me enseñase, digamos, porque quería que viese cómo podía hacer yo para que pudiese ver la bola y poder llegar a volear, ¿no? Y me acuerdo que fuimos después a desperder y tal, estuvimos hablando un rato con Buster Mottram de la volea mía. Y entonces lo primero que me dijo, que me quedó clavado, me dice, bueno, Emilio, no sé qué, tú estás intentando llegar tal, dice, pero tú no eres un voleador natural, me dice. Y yo, perdona, nunca vas a ser un voleador natural. Y yo, ¿qué significa eso, no? Entonces él me explicó lo típico de, ¿sabes? De los voleadores que volean, como lo que yo te explicaba antes de los golpes del doble ritmo, pero en la volea, ¿no? Que volean con las piernas. O sea, que prácticamente la mano no la mueven, ¿no? O sea, que prácticamente ponen la mano delante y se apoyan en la bola, ¿no? Entonces, para eso has de tener una virtud, digamos. Eso no se aprende tan fácil que dices, bueno, mañana vamos tú y yo a jugar y vamos a aprender la volea natural, ¿no? ¿No? Entonces, y la verdad es que visto mi carrera, él tenía razón. O sea, él tenía razón en que yo no he sido un voleador natural, ¿no? Que tú me digas que he sido un muy buen voleador en tierra, me hace mucha ilusión. O sea, yo voleaba bastante bien, me apoyaba muy bien en el revés, en la derecha, pues más o menos hacía un poquito más de movimiento y la empujaba así, pero trataba muchas veces de hacer una volea tipo medio remate. O sea, porque cuando te hacían una volea más natural, sufría más en el lado de la derecha, ¿no? Pero como también llevaba mucha ventaja en el llegar a la red muchas veces, era Eso. por las piernas, entonces podía hacer este tipo de voleas, Pero ¿no? Entonces, dame el secreto, porque fuiste muy bueno, como vos dijiste, no era un tipo boleador nato, pero jugabas por lo menos el 50% de los puntos en la red, en mm, polvo de ladrillo. yo creo que entendí muy bien el concepto de poder cerrar la jugada. ¿Entiendes? De cerrar la jugada para poder, o sea, todo nuestro sistema siempre se basó en tratar de empezar las jugadas atrás,
ir a zona de transición y terminar en definición, terminar en la volea. O sea, el objetivo era llegar a volear, ¿vale? Y en un principio me costaba muchísimo, me costaba también en dobles, empecé a conseguirlo en dobles al tener que cubrir un espacio menor, poder empezar a llegar más. O sea, yo tenía pavor a ir a la red porque siempre voleaba por debajo al principio. O sea, no llegaba a llegar a volear por encima de la red. Entonces, Bueno, casi porque nunca estaba... tus tiros no doblegaban, tus tiros No, y porque daban tiempo, y es con el tiempo. uno de los mayores problemas es que cuando no estás acostumbrado a ir hacia adelante es que la red la ves muy lejos. Entonces, tú si te fijas así sin mirar, así de entrada, la perspectiva de la pista es así, ¿no? Es cerrada, o sea, lo normal es que la veas así, o sea, en tu lado la ves muy grande y se hace más pequeña hacia el otro lado, ¿no? Aunque sea recta, pero tú la ves más pequeña, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con cuando vas a la red? O sea, que la está muy lejos. Entonces, porque, ¿qué necesitas para ir a la red? Si estás así, siempre voleas por debajo, porque no consigues abrir la cancha. Entonces, yo hasta que no conseguí abrir la cancha y verla así, aunque fuese en la misma perspectiva así, yo la veía así, entonces ahí tenía tiempo para poder llegar a volear. Y ahí y ahí como seguía bien la jugada, entonces cerraba bien las jugadas. Y también me ayudaba mucho que remataba muy bien. O sea, muy buen remate. Entonces cuando me tiraban por arriba también ahí era muy definitivo en el remate. El mejor. Así como de volea eras uno de los mejores, el remate eras el mejor. El único partido que te vi, el único partido que te vi hacer dos cosas que nunca hacías, que era hacer doble faltas, tirar la derecha afuera y tirar un remache afuera, fue cuando perdiste en Australia con McEnroe. Si me haces hablar Vamos a ir de... después ahí. Sí, si me haces hablar de este partido me voy a dormir. Después vamos ahí. Ahora quiero que me cuentes por qué eras tan bueno. Dame cosas importantes para entender del juego de aire en polvo de ladrillo. ¿Qué cosas hay que saber para tener una buena volea? Porque una cosa que vos hacías mucho era, vos, como decías, vos caminabas con la pelota. Llevabas la pelota en la cuerda, tenías una muy buena primer volea de apoyo, siempre largo por revés, y cuando lo tenías ya encerrado, era o paralelo, que cagaba con derecha, o te tiraba el globo y te lo comías. Pero explícalo vos, no quiero explicar yo lo bueno que eras. A ver, no sé, yo siempre me ha fascinado mucho las opciones que te da la cancha de arcilla, ¿no? Dicen que arcilla tienes que jugar de una manera determinada, ¿no? Pero yo siempre he considerado que la pista de tierra acepta cualquier tipo de estilo y cualquier tipo de juego, ¿no? Y lo único es que la pista de tierra va a ser más exigente durante todo el partido. Entonces, más exigente a hacerlo bien. Entonces, tú en el momento que en otras canchas no lo haces tan bien, sigues consiguiendo puntos gratis, digamos. Porque la pelota se resbala, porque la pelota sale rebotada, porque la pelota se le mueve al otro. Y entonces consigues igualmente mantener la iniciativa y eso no haciendo los tiros tan buenos o tan precisos, ¿no? Y para poder hacer cualquier estilo de juego o el que yo hacía, tenías que estar en una forma física espectacular. Entonces, porque necesitabas completamente las piernas, ¿no? Y para poder jugar así, para poder aprovechar, para poder caminar con la bola, para poder seguirla bien, necesitabas estar muy bien físicamente. Y cuando estás bien físicamente, pues creas las oportunidades y en esos momentos, cuando tienes un juego incómodo como el mío, pues eres capaz de conseguir los detalles, de que caigan de tu lado, ¿no? Si yo físicamente no estoy bien o mentalmente no estoy bien, cuando llego a los puntos esos, no gano ni uno. O sea, porque al final el tenis la gente dice, no, es que vas ganando siempre. Sí, pero
es que voy ganando, pero los puntos buenos los he jugado mejor que yo. O sea, he hecho aces, he hecho saques con topspin, he voleado, o sea, los he jugado mejor que el otro. Entonces, por eso los partidos van cayendo en mi lado. Pero si yo en un momento dado estoy fuera, me bloqueo, no, estoy tarde, llego tarde, o sea, estoy mal físicamente porque no me cuido, por lo que sea, el partido va para el otro. Entonces, claro, la tierra es muy justa si tú haces las cosas bien durante mucho tiempo y es muy injusta en el momento que haces un poco mal las cosas, porque no tienes chance. Por eso es tan dura la tierra. Por eso cualquier tipo de juego hacerlo en tierra cuesta más. Por eso Sampras, los 2 primeros años que juega en tierra, es un crack en tierra y casi gana Roland Garros, no sé si te acuerdas del primer año. Y gana la Copa Davis en Rusia jugando en tierra, pero jugando todo el tiempo. Y jugando su estilo, matándose físicamente y mentalmente para poder plantar cara con su juego. Después, el resto de veces que va a jugar a tierra, quiere ir a jugar a tierra jugando como en rápido. Sí. Y la tierra no te acepta eso. La tierra, un partido detrás de otro no te lo acepta. Puedes ganar un partido, pero no todos los que necesitas ganar, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes cosas que les ha ido pasando a la gente que se acostumbran a ganar mucho en pistas muy rápidas con un tipo de juego que después en tierra no tienen esa disposición, esa capacidad, ese esfuerzo de hacer humildad para quedarse 2 o 3 pelotas más. Eso. Que es lo que el number one absoluto, pues es nuestro Rafa, por eso nadie le puede toser, porque él tiene eso multiplicado por bastantes comparado con los demás. ¿Entiendes? Entonces, él va a estar ahí con el tipo de juego que haga. Lo ha ganado tirando para arriba, lo ha ganado tirando para el lado, lo ha ganado tirando liftado, lo ha ganado de todas las formas posibles e imaginables. Lo ha ganado jugando mal. Lo ha ganado jugando mal. Sí, pero lo ha ganado. Lo ha ganado igual. ¿Entiendes? Porque ha estado ahí, porque tiene esa capacidad de la tierra, ¿no? Y de sufrimiento. Entonces, volviendo un poco a mí, en otra estratosfera diferente, pero de alguna manera, esa manera de afrontar el partido, de jugar todo el rato al máximo, porque si no, no tenía chance. O sea, si no tenía chance. O sea, y no tenía capacidad para plantar cara a toda esta gente, ¿no? Es que pero voy a seguir insistiendo. Quiero que me des secretos de tu juego de aire. Empecemos con algo bien importante. ¿Dónde buscabas tomar la red? ¿Cuál era tu secreto para generar el espacio para tomar la red? A ver, y este es un mandamiento número 1 de ir a la red cuando juegas. O sea, tienes que aprender casi a contar los pasos del rival. O sea, si tú al ir a la red das más pasos que el que te va a tirar el passing te pasa, seguro, 100%. O sea, es que no te da tiempo a llegar, o sea, te la vas a volear seguro por debajo. Entonces, primera cosa, y yo me acuerdo cuando el Pato nos decía, no, que tiene que dar más pasos que tú, que tiene, niño, que tiene que dar más pasos que tú para poder volear. Y yo le decía, pero ¿qué le pasa de pasos? O sea, ¿cómo hago yo? Mientras estoy jugando, estoy corriendo, le voy a pegar la pelota y estar contando pasos, ¿no? Pero claro, al final es una situación en que tú sabes que tu bola ha botado, que él va a tener que salirse, tú lo hacías muy bien esto. Sabías que el otro se tenía que salir hasta allá, hasta la esquina. Sabías que desde esta esquina a una pelota corta tenía un espacio, digamos, ¿no? Pues eso más o menos eran 7 pasos. Si tú estabas en la Plaza del Sol y tenías que hacer 8, te pasan igual. Porque si estás en la otra esquina también te pasan, ¿no? Pero si estás metido dentro, pues entonces das 3 o 4 pasos, voleas sin hacer nada. Porque el otro te la va a levantar. Vas a llegar a volear a que el otro te la levante, ¿no? Y por ahí era un poco sí. La voy a robar toda. Segunda regla. A ver, la segunda es siempre tratar de ir a seguir tu bola, digamos. O sea, si tú seguir la línea. O sea, seguir tu línea. O sea, si tú vas a la red, o sea, tú puedes dejar libre el otro lado, porque si has ido bien con la profundidad justa y el otro da los pasos juntos, es matemáticamente o físicamente o científicamente imposible
a no ser que se saque un tiro de esos de mago de la manga que todos hacen así de locos, pero lo puedes dejar libre, porque aunque tú dejes el camino libre por ahí, solo dando un paso ya lo has cubierto. O sea, te puede pasar sin que tú des ese paso. Borg, Nadal, te van a pasar, pero en un humano no te pasa. Entonces, para mí ese es el segundo, ¿no? Seguir tu bola para... Y el tercero sería cubrir los espacios. O sea, tú o sea, la pista, la cancha, como la llamamos nosotros, parece muy grande, pero en realidad, cuando no sabemos ir a la volear nos parece gigante. Pero después, tú acuérdate de lo que te dije. O sea, yo en un doble, en la mitad de cancha, no era capaz de llegar a volear. Sí. O sea, que todo esto lo aprendí. O sea, que fue un proceso, ¿no? Entonces, cuando después ahora me dices que yo era capaz de volear, yo voleaba bien porque seguía bien la pelota, y porque cerraba bien los espacios. Entonces, es como ir cerrando, digamos, las ventanas, ¿sabes? O sea, dices, bueno, cuando vas a la red tienes 3 ventanas, ¿no? Tienes la del aquí, la de ahí y la del medio, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pues yo voy entre estas 2 ventanas y cubro estas 2 ventanas y la otra la dejo. ¿Por qué la dejo? Porque es casi imposible que me pase por esa ventana, ¿no? Entonces, cubro estas 2. A mí, ¿sabes quién me explicó eso? A mí me lo explicó Roy Emerson a los 23 años y dije, pero qué mala suerte tuve de que aprendí esto tan tarde, porque él lo explicaba tan simple, todo lo que vos hacías y que el Pato te enseñó en polvo de ladrillo, él me lo explicó a mí y yo recién logré entenderlos a ustedes después de haberlo conocido a él. ¿Has visto? Por eso digo que vos lo hacías muy bien, porque ustedes, a su manera, hacían una enseñanza de juego de aire muy parecida a lo que hablaba Roy Emerson, el mejor voleador de la historia. Porque los que influenciaron en lo que enseñaba el Pato Álvarez fueron Harry Hoffman, fueron Jaroslav Drobny. O sea, fueron gente que iban para adelante. O sea, en la escuela de Harry Hoffman, en la época aquella, todos los jugadores lo que mejor hacían era cubrir los espacios. Y él desarrolló una manera que agarró de un poco de aquí, un poco de allí, pero él siempre admiraba la manera de hacer de los australianos. Y admiraba a Emerson y a toda la pandilla de megacampeones que tenían, ¿no? Y los ponía de ejemplos muchas veces. Y yo me acuerdo haber ido en torneos con Emerson ahí en Gstaad, hablar con él y a que me volease Emerson. Y se ponía allí y te voleaba así, que era una locura, ¿no? El Pato, que así siempre parecía como muy personalista y eso. O sea, yo me acuerdo en el segundo año, en el 84, no, 85, en Roma. Yo estaba pasando una época dura y tuve que jugar la quali. Y yo he ido a hablar, como te decía, con Buster Mottram, con Emerson. En Roma yo no veía pista. O sea, tenía una época que estaba con crisis y no veía pista. Y jugué la quali y perdí. Entonces fuimos y estábamos entrenando, no sé si era con Matar o con Mota, que estaban con Tomás Koch. Tomás Koch. ¿Vale? Y entonces, que era un mago del tenis, Tomás Koch, cómo se iba a la red, cómo seguía la bola, cómo hacía todo, ¿no? Entonces, el Pato le dice, mira, que Emilio ahora está en un momento que no ve pista, que no sabe qué hacer, que no puede crear nada, y dice, háblale un poco y dale a ver cómo lo ves, ¿no? Entonces, me jugó 2 bolas, y entonces me dice, mira, Emilio, dice, el tenis simple no existe. Dice, el tenis solo se juega a crear. Y entonces yo le digo, sí, pero es que yo no veo pista para crear nada ahora. No la veo, o sea, que no encuentro la forma de abrir pista y de forzar o de defenderme. No veo. Me viene a la red y me pienso. Entonces me dice, no. Dice, pero eso es porque estás bloqueado, me dice. Entonces dice, vamos a jugar. Y entonces va y se pone en la raya del doble. Entonces me dice, vamos a jugar en la raya del doble.
O sea, en el pasillo de dobles. Y yo le digo, sí. Y yo le digo, ¿pero qué quieres hacer? Dice, no, vamos a jugar un partido en el pasillo de dobles. Y entonces el tipo coge y saca, ¿eh? Y entonces yo le devuelvo bueno, sabes que es difícil meterla ahí, ¿no? La meto, sí, y el tipo va y me hace ¡pam! Y me hace un drop, me hace un winner. Y yo ya digo, bueno, ¿esto qué le pasa al tipo este, no? Me vuelve a sacar al doble, la vuelve a meter, me tira una alta, se viene a la red, ¿eh? Y me remata y me gana una volea en el dobles. El punto siguiente, ya estoy, digo, bueno, esto me voy a tener que poner a hacer algo, ¿no? Entonces empiezo a jugar así, me hace un slice, se viene a la red y me hace otro drop. Corro, me hace un lob, corro y me hace otro drop. Y me gana el punto, ¿no? Entonces me gana el juego a 0 y entonces vamos al cambio y me empiezo a reír y me dice, ¿se puede jugar o no se puede jugar? Y me quedé así, no, y ya no jugamos más. Y ya no o sea, se me quitó la crisis. Fui a Roland Garros, pasé la quali, gané 2 o 3 partidos, no sé. O sea, ya di la pista porque, o sea, dices, es muy simple, pero se ve que a él, otra persona también se lo había hecho eso. Ah, Yo a mira. veces, yo a veces, esto cuando veo a algún chico así bloqueado, lo utilizo, ¿sabes? Para hacer pensar cuando ves así que no, claro, o sea, a veces lo puedes hacer muchas veces cuando hacemos controles en media pista, que ves a uno que se está todo bloqueado ahí. O, ¿sabes? O dices, no, vamos a jugar un cuadrito para ver qué podemos hacer aquí o allí. O sea, en un sitio muy pequeño tienes muchas opciones. Imagínate en toda la cancha. ¿Cuánto de cancha no usamos? Si nosotros conseguimos usar la cancha por ejemplo, el cortado, te vas a la red con el cortado a cubrir el dobles, o sea, no hay quien te pase. No te puede pasar nadie ahí. Nadie. ¿Entiendes? Entonces, esas anécdotas te van curtiendo, ¿no? Y con el Pato me acuerdo que siempre hablábamos con muchísima gente para tratar de aportar más cosas de lo que normalmente hacías en situaciones diferentes. Una pregunta. Me decís tantas cosas lindas que ya estoy loco, pero sí, te entiendo. Pero hay una cosa que me interesa mucho. El Pato, él parecía muy soberbio, pero era muy humilde en aprender. ¿Él le gustaba aprender de otros? Contanos un poquito. No, no, cuando él tenía esta situación que él no quería mostrar debilidad, entonces cuando hablaba con mucha propiedad, digamos, mucha propiedad, pero él era muy esponja, o sea, él recibía mucho y también era consciente de que a veces el tener una voz diferente te podía ayudar a poder continuar en el progreso, en la situación, porque muchas veces tú no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo muchas veces y vas repitiendo mucho. Cuando repites mucho lo mismo, vas creando hábitos que no funcionan bien, ¿no? Entonces, si hablas con alguien, si tal, o sea, él le ponía mucho cuidado a la gente que hablaba con mucha propiedad. ¿Eh? Y siempre yo creo que él podía incluso recibir la información y luego tratar de mostrar de que tenía él siempre la razón. Pero era a lo mejor probablemente por una coraza que él tenía o una debilidad de que tenía que estar siempre, como decir, la última, ¿no? Pero siempre yo tengo muchas anécdotas de situaciones con otras personas que según qué situaciones marcaban momentos, ¿sabes? De salidas de situaciones. Y contame, ¿cómo encontraste tu patrón de juego? Porque yo te he escuchado en varias, te estudié mucho, te hice un stalking total, te miré por todos lados y, Stalking. y vos comentabas que en un momento no te sentías tan bueno, vos dijiste, tenías a Jordi Bardou que jugaba mejor, a David de Miguel, que no te pusieron en el equipo de España, te vas a Barcelona. ¿Cómo encontrás un patrón de juego para salir de supuestamente este lugar que no es tan bueno a tener un 86, 87, 88, 89 galáctico?
A ver, yo considero que cuando conjuntas las situaciones, ahora que tengo 55 años, he visto mucho mundo, he hablado con mucha gente, he aprendido muchas cosas, yo hablo bastante de una cosa que es el estado ideal de competir, ¿no? Que yo ese concepto en su día no lo tenía y me acuerdo que lo hablaba mucho este concepto Jim Loehr, ¿eh? ¿Te acuerdas del psicólogo Jim Loehr? Él siempre hablaba de tratar de conseguir el mejor estado para competir, ¿no? ¿Y qué es el mejor estado para competir? Es cuando tú conjuntas tus herramientas, o sea, tu técnica, con el orden, con tu patrón, con tu táctica. Lo puedes usar en el tiempo con tu físico de forma constante, como hemos dicho, durante mucho rato, para poder hacer daño durante mucho rato y tener una cabeza que te permite, cuando en los momentos clave, encontrar los detalles y utilizar ese patrón en los momentos clave para poder tener más oportunidades. Cuando no puedes usar el patrón, la cabeza te permita el poder utilizar otras armas, pero poder seguir siendo competitivo. Entonces, el estado ideal es cuando conjuntas todo, o sea, conjuntas las emociones, conjuntas tus valores, tu fuerza, tu fuego interior, o sea, tu hambre de querer jugar para poder utilizar lo que tú haces bien, ¿no? Es como un momento en el cual, pues, pegas una subida de estas fuertísimas. O sea, yo de no ganar de un día para otro empiezo a ganar. ¿Por qué? No me viene la hada madrina allí y me toca con la varita mágica, no. Me imagino que en aquel momento, que a lo mejor pues crezco, se desarrolla mi físico, con más físico lo que mismo que hacía empieza a funcionar, con más físico me viene más confianza porque empiezo a ganar, mi cabeza se vuelve más fuerte, mi yo empieza a sentirse mejor jugando esos momentos claves. Y es una cadena, ¿no? De situaciones que te vas retroalimentando y vas como retroalimentando el monstruo que tienes dentro de ganar y de trabajar para volver a ganar. O sea, se vuelve como un tipo de modus vivendi de ser profesional para lo que haces, ¿no? Y estás totalmente enfocado en eso, ¿no? Y creo que esos momentos, si en algún momento tú, fíjate, alguno de estos grandes campeones, no como yo, pero Rafa en el 2008 gana todo, en el 2009 después de Australia, por un problema emocional, no de él directo, sino de sus padres, él no gana un top 10 en todo el año más. ¿Por qué? Porque él es muy bueno jugando los puntos clave, pero un problema emocional te hace que estés distraído en esos puntos clave porque no entiendes una situación y ya no sigue jugando y está medio tal, vuelve, no sé qué tal, pero no gana a los que ganan normalmente. Entonces, cualquier problema en cualquiera de los pilares, por ejemplo, tienes todo bueno y de repente se te traba el saque. O sea, si se te traba el saque, estás muerto. Entonces ya no compites más. Ya los puntos clave no los vas a forzar, ya no vas a ganar. Entonces, o te olvidas en los momentos clave de lo que tú haces bien y empiezas a hacer dejadas. Porque te bloqueas. En el táctico se te rompe. En el físico, si te cansas y te empiezas a encalambrar, en el tercer set ya no aguantas. O en el mental. Se te rompe también. Si en el mental tú no eres capaz de tener la capacidad de aceptar la frustración de perder puntos en los puntos clave para jugar el punto siguiente y olvidarte de lo que has hecho, el punto siguiente también lo fallas. Entonces por eso es el estado ideal tan difícil de conseguir, por eso es tan caro llegar a estar ahí arriba, por eso es tan difícil el poder destacarse sobre los demás, porque tienes que conjuntarlo todo, o sea, no te sirve, no hay un tenista que haga las cosas y que no tenga todo conjuntado. Fíjate, hasta Kyrgios, que es un superdotado, con lo bien que lo hace todo. Las veces que gana, ¿cuándo es? Cuando está más comprometido, cuando pone la cabeza, el físico, se ha cuidado más y ¡pam! Entonces ahí gana más. Entonces, porque hasta para él mismo lo dice, si yo fuese tan constante como los demás, sería la bomba, ¿no? Entonces, es esa constancia y ahí es donde yo creo que yo era bueno porque nosotros creamos esta manera de vivir para esa batalla, de vivir para el partido, ¿no? Para
para competir al 100%, ¿no? Y fíjate que mis hermanos pues han sido iguales. La mayor parte de gente que ha salido de esta dinámica son guerreros, son batalladores a muerte. Ujú. Pero a mí lo que me sorprendió es que vos rompiste un molde español. Vos dijiste, yo tenía como imagen a Joan Aguilera, que era un tipo que tenía un talento de locos, un revés cortado único, que jugaban con tiempo, y vos de repente rompiste ese molde. Te pusiste a sacar y volear, inventaste este saque con kick para afuera y red, amagabas, a mí me encantaba, amagabas el kick para afuera, pim, sacabas a la T, después te ponías a pelotear y de repente ¡shup! Subías a la red, sabías sacarle aire al contrario aguantándolo, y en la primer corta que se ponía, te ponías y pim, lo abrías por derecha, le subías a la red. Encontraste un patrón que no era español, no se jugaba así en España. Por eso mi pregunta es, ¿cómo encontraste esto? ¿Te ayudó el Pato? ¿Te salió a vos? ¿Lo fuiste como ordenando? Es un proceso, pero el Pato en esto pues fue muy fundamental, porque cuando tú estás trabajando con un coach y estás tratando de definir un patrón claro, ahí está la grandeza del coach para mí. O sea, la grandeza del coach viene cuando el coach es capaz de hacer 10 jugadores con 10 patrones diferentes. ¿Entiendes? O sea, la gente dice, no sé, si tú entrenas así vas a jugar como Emilio Sánchez. No, no, no. O sea, tú entrenas con un sistema, pero al hacer de coach y el sacar jugadores, es ser capaces de, en el momento de analizar y de compartir con el jugador y de hacerle creer al jugador que puede hacer una serie de cosas en los momentos clave. Entonces, yo que no me atreví a ir a la red, o sea, que pueda terminar pudiendo volear, cerrando jugadas y todo eso, ha sido un proceso de trabajo para poder romper unas barreras, meterme dentro de la pista, abrir la pista, seguir la bola, cerrar jugadas para poder estar ahí y hacerlo de forma continua una vez detrás de otra. Y ahí entran mucho todos los famosos drills que han publicado 100.000 veces y que tú has hecho del Pato. O sea, los famosos cubos del Pato de empezar atrás y terminar adelante es la base de romper saques. O sea, de cuando tú haces un drill que empiezas atrás, te defiendes, le quitas la iniciativa, abres pista, atacas y cierras en la red, es lo que tienes que hacer para romper saques, ¿no? Y esa era un poco la base de la estrategia del de esto. Yo lo hacía de derecha, con el revés cortado, Sergio lo hacía con el revés montándose, con la derecha plana, o sea, el otro lo hacía con el topspin, yo qué sé, el carboné de la otra manera, mi hermano de otra manera. O sea, lo bueno del gran coach es el poder adaptarse al patrón del jugador para maximizar lo que tiene muy bueno y compensar lo que no tiene tan bueno. No, sí. O sea, y convencerle completamente al jugador. Sí. No, digo que vos sabés que el Pato es mi ídolo, ¿no? O sea, yo siempre lo admiré, toda mi vida, y sabés que algún día lo voy a llamar, porque es el tipo que yo más admiré y que menos conceptos me regaló el maldito. Nunca me regalaba nada. Todo lo que aprendí de él, lo escuchaba, lo miraba. Mirándolo. Sí. O sea, como él, una esponja. Siempre, si yo creo que mi gran virtud ha sido siempre sacarle a la gente que yo creía que era muy buena. Pero tú eres muy autodidacta, o sea, tú tienes mucho mérito porque con un juego, digamos, con un físico limitado, cada vez salías con una situación nueva, con un cambio en tu juego, con una situación para seguir creciendo, ¿no? Y eso tiene mucho mérito y te ibas fijando unas cosas u otras, o sea y tú eras un típico jugador que cuando mirabas el cuadro, yo de la Peña no lo quiero ver ni cerca, o sea, que esté por allí por el otro lado y que se pelee con otros.
¿entiendes? Porque eras un sin entrenar directamente, pero eras escuela como nosotros, porque vivías para el tenis, lo dabas todo por el tenis, o sea, y te matabas en la pista y hacías lo que podías, ¿no? Mm. Sí, y yo creo que esa es la mejor enseñanza, ¿no? que podemos dar y regalar. Pero siempre a mí me fascinaba encontrar las mejores cosas de cada uno. Mm. Y siempre los miraba a usted, por eso te digo que yo los admiraba mucho, porque me sorprendía cómo exprimían al máximo las condiciones que tenían. Mhm. Y no era que todos jugaban iguales, pero todos conseguían potenciar lo que tenían mejor y esconder Mm. lo malo. Y eso es lo que me Bueno, fascinaba. eso es el patrón. O sea, la gente Eso. dice, o sea, pero tú fíjate, o sea, al final lo que tienes es que compensar tus debilidades y que no sean tan débiles con lo que tú tienes bueno, ¿no? Pero al final has de saber usar lo que tú haces bien en los momentos clave y repetirlo, ¿no? Y eso es una base importante de la enseñanza que recibimos de él y es una base muy importante de lo que hacemos nosotros con los chicos que vienen con nosotros. O sea, yo para mí una de las claves de cuando ayudo a alguien, estoy con alguno de los chicos, es tratar de ver, o sea, no de hacer siempre lo mismo, lo que a mí me va bien, sino tratar de que ese jugador desarrolle lo que él tiene bueno, lo desarrolle al máximo, y lo lleve porque es lo que al final le va a dar la vida. Claro que yo evolucioné, en mi primera etapa el saque no era parte de mi patrón. Después, cuando aprendí a sacar bien, se volvió una parte muy importante de mi patrón, ¿entiendes? Por eso es tan importante tener la cabeza abierta para poder seguir aprendiendo y tener esa capacidad de decir, no, es que tengo que mejorar esto, porque si no yo sacaba comercial, pero no sacaba que hacía la diferencia. Entonces, cuando Que tú vos tienes esa sacabas al capacidad... principio, yo me acuerdo cuando te conocí en Venezuela, no sé, en el 80 y no sé cuánto, sacabas a 5.000 kilómetros por hora, pero metías 4. Claro, claro, claro. Y Y, eso es lo que has de ir haciendo, ¿no? Es ir puliendo tu juego, porque al final has de ir puliendo para que las cuentas te salgan, ¿no? Las cuentas de al final conseguir más puntos que el otro, ¿no? Y cuando los partidos van a ser duros igual, todos van a ser duros, o sea, porque no hay un partido fácil. Entonces no, tienes sí, que estar yo siempre ahí. digo, los partidos fáciles son con los malos. Sí. ¿Y de qué sirve ganarle a los malos? Y cuando vos te pones en un partido y te enojás porque el otro lucha, ¿y qué querés? ¿Que el otro pierda? O sea, el que no quiere perder es malo. O sea, es simple. El buen jugador no quiere perder y te va a luchar hasta la última pelota y esos son los partidos que hay que aprender a ganar. Porque de eso es la vida, de ganarle a los buenos. Y yo siempre digo también que al final, fíjate que el ganar partidos fáciles porque el otro está mal o lo que sea, no te queda nada, ¿sabes? O sea, yo siempre digo que casi que después analizando así la situación, casi que prefiero perder un partido épico Ah, que ganar un partido muy fácil, que no hay partido. que no hay partido. Porque mejor ganar el épico también, ¿no? Pero porque le has Sí, dado la mejor vuelta, ganar. porque has conseguido salir de situaciones muy difíciles y eso. Pero claro, el gusanillo que se te crea ahí en los partidos épicos es brutal, ¿no? Es brutal, qué divino. Contame, ¿cómo vivías las victorias? A ver, las victorias con euforia, digamos, pero muy controlada, porque no sé a ti, pero ganar es normal, ¿sabes? O ¿Cómo te sea, quiero? Vos sabés no, que no, no, o sea, cada vez ganar para más mí, mi ídolo. no, pero yo me acuerdo, yo siempre pongo el ejemplo, digo, es que la tristeza que te da cualquier derrota, o sea, no es comparable con la alegría de cualquier victoria. O sea, cualquier derrota te da tanto dolor que te cuesta mucho. O sea, tú vas a un torneo y ganas un partido y pierdes un partido, ¿no? O sea, has ganado uno, estás contento, pero pierdes uno y el mosqueo que tienes
te dura 3 días. O sea, no, o sea, dices, no, es que gano y me quedo contento 3 días. No, o sea, gano y quiero ganar al día siguiente. Y al día siguiente, o sea, y al final nuestro deporte es un deporte muy, 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 por decir, y voy a decir una mala palabra, pero es muy cabrón. O sea, porque en el tenis, o sea, somos perdedores, o sea, perderemos todas las semanas, o sea, Una semana. te acostumbras a perder, a perder, a perder, a perder y no puede ser, o sea, tendrían que inventar una forma que, bueno, una vez ganas tú, otra vez gano yo y lo van renovando el asunto, ¿sabes? Porque no puede ser, ¿sabes? Porque cada semana perder esto no es sano, igual ganas un torneo al año, dos. Si ganas 3 torneos al año, yo un año creo que gané 3 o 4. O sea, era Dios. 4 torneos, era Dios. Imagínate. Entonces, pero claro, perdí 14 o 15, yo qué sé. Entonces, que al final que nos volvemos máquinas de aguantar la derrota y de que no nos afecte, ¿no? Pero el mosqueo es importante cuando pierdes, ¿no? A eso iba, porque de cómo vivir me encantó es la mejor, una de las mejores respuestas que escuché desde que estoy haciendo el live. Yo estoy acostumbrado a ganar, eso me encantó. Me pareció fantástico. Por eso te va tan bien en la vida, porque sos un ganador. No, pero es que tú no lo piensas. O sea, tú no estás pensando. O sea, tú no lo. Es tu trabajo. O sea, tú vas allí a hacerlo, eso, ¿no? Entonces. A ganar. A ganar. O sea, no. Vas a competir. O sea, no puedes pensar que vas a ganar. Pero cuando ganas es normal, porque has competido. O sea, tú no vas a ganar. O sea, si tú en el momento que vas a un partido. Yo juego contra ti, te pienso que te voy a ganar, problemas. Me vas a ganar los puntos clave. Problemas, porque voy confiado, porque no voy a valorar tu juego, porque voy a sobrarme y voy a tener problemas. Pero si voy a hacer lo que tengo que hacer, a fajarme contigo, no sé qué, y gano, es normal. Qué lindo, qué lindo. Y contame las derrotas. ¿Te dolían mucho las derrotas? A ver, las derrotas, muchas no te duelen, porque también son partes del proceso. O sea, tú tienes esta cabeza en la cual tú quieres mejorar. Entonces, hay muchas derrotas que aprendes mucho con la derrota. O sea, aprendes más con la derrota que con la victoria. Pero bueno, cuando tienes buenos entrenadores, que tú también has tenido, aprendes con la derrota y con la victoria, porque cuando terminas te están explicando, aún habiendo ganado, lo que no has hecho bien. Entonces también aprendes a mantener más el sistema, a moverte más, a estar más, haciendo más las cosas, ¿no? Pero normalmente es con la derrota donde muchas veces te piensas que has hecho las cosas muy mal y a lo mejor no las has hecho tan mal. O a lo mejor estás allí y sí que las has hecho mal y tienen que tener las narices de decírtelo. Pero al final tú le pagas al tipo, ¿no? Y te tiene que el pato decir... era muy crítico, el pato te daba muy duro. No es duro, pero sí que o sea, el pato te explica... No, claro, te explicaba muy bien lo que había pasado. Y te sorprendía a veces decir, bueno, yo pensaba que lo había hecho fatal y luego te venía y decía, no, es que no has podido por esto, por esto y por esto. Entonces, eso también te quita presión en muchas ocasiones y te mantiene, porque entonces dices, no, si trabajamos esto la próxima vez, tal, cuando si hubieses conseguido en el momento por ejemplo, habías tratado de subir a la red, pero 5 veces has seguido tu bola, pero una te has ido hacia el medio, tienes que hacerlo 10 veces a lo mejor. Pues el próximo partido a lo mejor vamos a tratar de subir a la red 10 veces, siguiendo tu bola, ¿sabes? Entonces, cuando tú vas buscando situaciones así, estás tratando de competir mejor y más. No estás mirando que si estás ganando, estás perdiendo, que eso es un peso importante que hay que tratar de obviar. O sea, yo creo que nosotros, Horacio, somos lo que somos por el tenis y el tenis a la gente, yo siempre lo que trato de... Te lo va a cortar, para que ¿Otra no vez? puedo despedirte,